Los medios legislativos presentan TVL Noticias. Saludos amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a TVL Noticias. Llegamos a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Hoy en Conoce la Ley, este segmento que hemos puesto a su consideración, vamos a dialogar acerca de la derogatoria del denominado Impuesto Verde. Bienvenidos. Conoce la ley. Y previo a este análisis, compartimos con ustedes de inmediato un producto informativo que recoge precisamente el contexto a propósito de esta ley aprobada por la Asamblea Nacional. Proyecto de ley derogatoria al impuesto ambiental a la contaminación vehicular, Impuesto Verde. Fue aprobado tras su segundo y definitivo debate el 9 de julio con 90 votos afirmativos. Derogó el denominado Impuesto Verde vigente por 7 años, mismo que no cumplió con los objetivos para los que fue creado, como disminuir la contaminación ambiental. Contiene 8 artículos y una disposición final. Su trámite derivó de la unificación de las iniciativas presentadas por el presidente Lenín Moreno y los asambleístas Fabricio Villamar y Homero Castañer. Este proyecto dispone la remisión de intereses, multas y recargos derivados del saldo de obligaciones determinadas y o pendientes de pago correspondientes al impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Establece la prescripción de obligaciones vencidas de hasta 5 años y la extinción de deudas impagas de los años 2012, 2013 y 2014. Además, estimula la chatarrización. Recibió la objeción parcial del Ejecutivo el pasado 8 de agosto, observaciones a las que se allanó totalmente el Pleno de la Asamblea el jueves 15 de agosto para su publicación en el Registro Oficial. Y hoy en Conoce la Ley saludamos de inmediato al asambleísta Fabricio Villamar, quien precisamente fue uno de los proponentes de esta iniciativa. Bienvenido a TVL Noticias. Siempre un gusto, Belkis. Hablemos un poco del contexto, del antecedente. ¿Qué fue lo que nos llevó a tramitar una normativa como esta, que como decimos fue propuesta por usted en conjunto con el asambleísta Homero Castañer, pero a la que también se sumó una propuesta del Ejecutivo? ¿Cuáles fueron estos antecedentes? Pongamos esto en perspectiva. Yo creo que es necesario que quienes tienen la gentileza de vernos sepan que la potestad de proponer impuestos le corresponde al presidente de la República. Pero la facultad de autorizar estos impuestos le corresponde a la Asamblea de la República. Para el caso del impuesto verde o el impuesto de responsabilidad ambiental que se creó en el año 2011, el presidente de la República lo mandó como un proyecto de ley económico urgente. Los proyectos de ley económico urgente tienen un trámite que es esto, pues es urgente y que... Es mucho más expedito, 30 días. Exactamente. Hay proyectos de ley que se han demorado aquí 8 años, 7 años. Los proyectos de ley económicos urgentes, en cambio, tienen 30 días para ser procesados. Y lo que dice la Constitución es que si es que en esos 30 días la Asamblea no se pronuncia, no lo aprueba o no lo niega, el presidente puede promulgarlo. El acto de promulgación es la orden de publicación en el registro oficial y solamente cuando una ley es publicada en el registro oficial tiene validez. Por lo tanto, para este caso específico, el impuesto verde no fue debatido por la Asamblea y entró en vigencia directamente por esta ficción legal que existe, que si es que la Asamblea no lo aprueba, no lo niega, no lo trata, en 30 días el presidente puede promulgarlo. Entonces, el impuesto quedó vigente desde esa fecha. Vale la pena también que quienes tienen la gentileza de vernos sepan que el artículo 140 de la Constitución dice que cuando un proyecto de ley económico urgente no hubiera sido tratado por la Asamblea en cualquier momento podrá retomar el debate y reformarlo, modificarlo o derogarlo. Eso es lo que sucedió aquí. Más allá de que este tenía la característica de económico urgente y que se trataba de materia tributaria. Así es. Pero más allá de eso. Exactamente, pero es que este es el asunto. Es la primera vez que se utiliza este texto constitucional para precisamente derogar un tributo. Por eso valía la pena hacer esta explicación de el presidente propone, la Asamblea dispone. Si es que la Asamblea no dispone, entra en vigencia.
Sin embargo, si es que entró en vigencia de esta manera, la Asamblea en cualquier momento puede modificar o derogar. Insisto, más allá de este carácter o en materia tributaria. Exactamente. Independientemente de cualquier cosa, esta norma es precisamente sobre los temas que no sean tratados porque entraron como proyectos económicos urgentes. Entonces, el primer elemento es, hay un sustento constitucional, no se lo había utilizado antes y por eso tú tenías algunos colegas que de alguna manera con el desconocimiento de la ley decían no, solamente el presidente puede hacer esos cambios, porque a veces les falta leer completa la ley. Esto es lo que sucede. Ok, ese es el primer elemento. El segundo elemento es, existe algo en el derecho que se llama la ratio legis. La ratio legis es la razón por la cual se legisla. Y esta ley decía que los recursos obtenidos por este impuesto ambiental iban a ser utilizados para mejorar los sistemas de chatarrización, para mejorar los combustibles, para mejorar el transporte público, en definitiva, para mejorar el ambiente. Es que era un impuesto ambiental a la contaminación vehicular puntualmente. Exactamente. ¿Cuál en su momento y desde su óptica era la urgencia de poner en vigencia este tributo? El verdadero problema es que se utilizó un concepto con el que todos podemos estar de acuerdo, que es el cuidado del ambiente, pero claro, ¿quién puede ponerse? Exactamente, pero solamente para fines recaudatorios. Y aquí vale la pena hacer otro análisis respecto de lo que son los tributos. Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son de aplicación general. Las tasas se las cobra a las personas que generan o consumen o motivan un tema específico, como por ejemplo la tasa aeroportuaria. Tú no le cobras la tasa aeroportuaria a quien no viaja, tú le cobras la tasa a quien viaja. hace uso de ese Exactamente. servicio. O las contribuciones, como por ejemplo la contribución especial de mejoras que le pagas al municipio. Los impuestos, en cambio, son de carácter general. El grave problema en esto es plantearse que se trataba de un impuesto, nuevamente, de carácter general, y los impuestos tienen asimismo otras características. En primer lugar, tienen que ser generales, tienen que ser universales, tienen que ser progresivos. Y este es uno de los conflictos, porque cuando un impuesto tiene que ser progresivo, significa que el que más tiene, más paga. Y esto parecería lógico. Bueno, en el caso del impuesto verde... ¿Esto no ocurría? No, pues, porque resulta que el impuesto verde se le cobra a los carros más viejos. Así es. Y a los carros que tienen un cilindraje mayor. Así es. ¿Cuáles son los carros que tienen un cilindraje mayor? Precisamente los carros más viejos. Ok. En tal sentido, resulta que ¿quién se compra el carro viejo y quién se compra el carro nuevo? Se compra el carro nuevo la persona que tiene plata para comprarse un carro nuevo y se compra un carro viejo quien no tiene plata para comprarse un carro nuevo. Porque evidentemente es de menos valor. Sí, señor. Por lo tanto, resulta que este impuesto no podía ser progresivo porque le estabas cobrando más al que menos tiene. Ahí tienes tú una contradicción. Es diferente si es que se hubiera pensado el tributo como si es que fuera una tasa por la descontaminación. Y aún así aparece un elemento que para mí es central y que lastimosamente no se lo puso, la gente de Alianza País no aprobó que entre dentro del texto de la ley. Y es que vale la pena darse cuenta dónde están los autos Belkis. ¿Están en el campo o están en las ciudades? Yo creo que es lógico pensar que están en las ciudades. El 75% de la población del Ecuador vive en las ciudades. Por lo tanto, si es que tú quisieras hacer un ejercicio de descontaminación, ¿dónde tienes que hacer la descontaminación? En las ciudades. Por lo tanto, la plata recaudada debía ser entregada a las ciudades para procesos de descontaminación, de mejora de transporte público, de mantenimiento de las veredas, de producción de ciclovías, etcétera, 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 ¿no es cierto? Eso no pasó. Por eso, la ratio legis, que era la razón por la cual se legisla, que era cobrar un impuesto para mejorar el ambiente, no sucedió tampoco. Justamente, y ahí vale el análisis respecto de cuánto generó la vigencia de ese tributo y a qué finalmente se lo destinó. La información que nos dio el Ministerio de Finanzas en su momento y el SRI es que se recaudaron alrededor de $900 millones en todo este tiempo. Para que tengas una idea, en 7 años de vigencia. Exactamente. Con $900 millones tú hubieras podido construir 3 tranvías de Cuenca. Para que tengas una idea, porque resulta que los impuestos se recaudaban también, si es que tú haces un análisis de dónde se recaudaban, el 45% de ese impuesto se recaudaba en la ciudad de Quito.
Entonces, si es que dices que se recaudaron 900 millones, de esos 900 millones, 400 se recaudaron en la ciudad de Quito. Suficiente como para pagar la prolongación del metro, suficiente como para mejorar el sistema de ciclovías, suficiente como para descontaminar el Machángara, suficiente como para cambiar la industria, suficiente como para mejorar el sistema de alumbrado. En definitiva, nosotros desde Pichincha hemos aportado muchísimo del impuesto verde. Ahora viene la pregunta que se harán las personas que nos ven. ¿Y esa plata, el gobierno nacional en Pichincha, en qué utilizó? Y la respuesta es en nada. Usted ha señalado varias alternativas en las que bien podía destinarse ese dinero. Digamos que el tributo entró en vigencia, se cumplió su aplicación, había un objetivo claro al que había que apuntar, pero ¿qué pasó luego de la vigencia de ese tributo? Me refiero, ¿se definieron con claridad programas, proyectos que se orienten precisamente a cumplir esos objetivos para los cuales fue creado el impuesto? No. Y esta es la razón por la cual los ecuatorianos llegaron a un momento de hartazgo. Y decidieron... ¿El tema de chatarrización, por ejemplo, no era uno de esos programas que un poco iba de la mano? Sí, pero no se lo implementó. Porque resulta que la chatarrización no solamente es para vehículos comerciales o vehículos de transporte público, sino que la chatarrización tiene que ser una política pública que te permite sacar de circulación a los vehículos de menor tecnología, los que más contaminan, los que pueden ser un peligro en las vías, y que ese proceso, que tampoco me permitieron ponerlo en la ley, bueno, así es, o sea, cuando estás en minoría, yo lo que planteaba es, un vehículo chatarrizado te tiene que permitir tener un cupo de importación gratuita de un vehículo nuevo, porque está sacando de circulación un vehículo, porque para ese vehículo ya se pagó IVA, ya se pagó todo. Pero a rajatabla decimos que no se implementó el tema de la chatarrización o no se cumplió de manera efectiva. No, mire, en términos generales se supone que la chatarrización tenía que servirte específicamente para los vehículos comerciales y los registrados por el Estado. Ahora, la gran pregunta es si es que existe un programa de chatarrización para los vehículos privados. Y en la práctica no existe. Correcto. Bueno, esa plata que se recaudó por concepto del impuesto verde, para eso debía servir. No se lo hizo. Entonces, llegamos a un punto en donde los ecuatorianos dicen, me cobran tanta plata para mejorar el ambiente, pero no me mejoran las gasolinas. No solo eso. A los ecuatorianos, imagínate lo siguiente, la gasolina extra que se supone que debería tener 87 octanos, en el Ecuador me parece que tiene 82. La gasolina super, que debería tener 92 octanos, nos dijeron que no, 90 nomás va a tener. Pero resulta que el Ministerio de Energía pidió una autorización para vender la super a 87 octanos. Por lo tanto, era como si es que tú pagaras la entrada al fútbol a tribuna, pero te entregan la entrada para general. Entonces, estabas pagando mucha plata por cosas que no te daban, en varios sectores. Correcto. Siendo así, resulta que los ecuatorianos se cansaron y dijeron, esto es una estafa, no pueden cobrarme, por más bueno que sea el objetivo, en la práctica no lo están cumpliendo. ¿Qué es lo que nos tocaba hacer entonces? Respetar lo que dicen los ecuatorianos, eliminar el impuesto, que a propósito fue parte de las cosas que yo propuse durante mi campaña. Exactamente, esto fue justamente lo que nos llevó al tratamiento ya de esta iniciativa aquí en la Asamblea Nacional, posteriormente aprobada, y vamos a hacer una pausa en este punto, asambleísta, para en el siguiente bloque poder conocer precisamente cuáles fueron aquellos temas incorporados en esta iniciativa y cuáles finalmente son los beneficios para los ciudadanos. Ya regresamos. Amigos, continuamos con más de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos. Estamos en Conoce la Ley con el asambleísta Fabricio Villamar, hablando acerca de la derogatoria al denominado impuesto verde. Asambleísta, ya lo decíamos en el bloque anterior, conocimos un poco del contexto y decimos también que esta iniciativa resultó de la unificación de la que propuso usted junto con el asambleísta Castañer, así como también la que llegó desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Hablemos un poco de cómo fue el trámite y finalmente qué resultó del análisis al interior de la comisión y que luego pasó al Pleno. La iniciativa, cuando presenté este proyecto de ley, la veníamos trabajando y claro,
te imaginarás, esto suele suceder entre abogados, ¿no? Cuando tú tienes una iniciativa y alguien te dice que no se puede hacer, en definitiva, después de todos los análisis se dieron cuenta de que constitucionalmente se podía derogar el impuesto. Superado, digamos, este punto. Exactamente. Una vez hecho eso, entra en debate en la Comisión de Desarrollo Económico. La Comisión de Desarrollo Económico analizó todos los fundamentos y se dio cuenta, una vez que recibió a varios colectivos, entre estos el colectivo Abajo Impuesto Verde, entre otras personas, que les demostraron que el impuesto era groseramente abusivo con la economía de la gente. Imagínate esto, alguien que tiene un vehículo de los años 80, que tenga que pagar alrededor de $2.500 de impuesto, le tocaba vender el carro para pagar el impuesto. Para que tengas una idea, alguien que con una camioneta grande de las que se hacían antes, o la utiliza para sacar la leche de la hacienda, tenía que destinar la producción de leche de 10 semanas para pagar el impuesto. Alguien que con una camioneta grande saca papas en el Carchi, tenía que destinar la producción de 150 quintales de papas para pagar el impuesto. Entonces es un impuesto abusivo. Esto se conoció en la comisión y la comisión decidió pasarlo al pleno para el primer debate. El primer debate fue bastante claro, ahí había una propuesta que era sencillísima, que era la derogatoria, y hacia eso íbamos. Así es. ¿Ya? Y tuviste dos posiciones que básicamente son posiciones ideológicas, ¿no? Quienes plantean la necesidad de la eliminación del impuesto porque es mejor que esa plata esté en tu bolsillo y tú con esa plata sabrás si es que te compras un carro de mejor tecnología, más nuevo, menos contaminante. Y por otra parte, quienes decían que la idea estaba bien, la aplicación estuvo mal, y que lo mejor que se podía hacer era conservar el impuesto. Y hacer alguna modificación, y no necesariamente derogarlo. Porque, asambleísta, yo recuerdo durante el debate, una de las preocupaciones era, bueno, ¿qué va a pasar con el presupuesto general del Estado, que también se nutría de una parte de estos ingresos? Bueno, es que ese es el punto. Una vez que tú pierdes la confianza de los ecuatorianos, esa es la afectación que tienes a tu gobierno. De las máximas que se aprenden en la política es que no hay mejor forma de perder autoridad que emitir normas que la gente no va a cumplir. Y para este caso los ecuatorianos dejaron de pagar el impuesto. Pero fue más grave que eso. Como es evidente que el impuesto es más alto para los carros más grandes, ¿sabes qué es lo que sucedió? La policía se dedicó a perseguir a los que tienen carros grandes, presumiendo que no habían pagado, para entrar en un proceso de extorsión. Y es un proceso de extorsión que evidentemente es absolutamente ilegal. Bueno, durante el primer debate se tuvo estas opciones y se pasó. Y durante el segundo debate se incluyeron temas que podrían parecerle a la gente bien interesantes. En primer lugar, un tema de remisión. Pero la remisión de multas, recargos e intereses. Así es. Eso es lo que puedes remitir. Es decir, no cobrar las multas, recargos e intereses por la acumulación de deudas que hubieras tenido. Pero ojo, esos son las multas, recargos e intereses. No es el impuesto, es decir, no es el principal. El valor que tú debías pagar en los años anteriores se tenía que pagar. ¿Qué es lo que sí se hizo? Decir que solamente se te puede cobrar 5 años atrás. Esta es una norma tributaria, pero que tiene que ser pedida por el administrado. Entonces tú solicitas que no te cobren y no te cobran. Y por lo tanto, si es que nunca pagaste el impuesto verde, te van a cobrar no de todos los años, sino de los últimos 5. ¿Del capital, diríamos? Exactamente, del capital. ¿Por qué esto es importante? Porque tú no podrías hacer una norma que castigue a los que sí cumplieron la ley y premie a los que no cumplieron. Así es. Y esto nos lleva a la siguiente parte. También se intentó desde el Pleno, la mayoría propuso una cosa que viola ese principio de generalidad. Y es que muchas personas lo que pensaron es que una vez que la decisión de la Asamblea fue tomada, de ahí en adelante ya no se puede cobrar el impuesto. Y no es así. Los impuestos se liquidan anualmente. Es decir, los impuestos se establecen en el periodo 1 de enero, 31 de diciembre. El año fiscal o el periodo fiscal. Exactamente. Entonces, imagínate que el impuesto verde debe haber sido creado por el mes de mayo o junio del año 2011, pero entra en vigencia el 1 de enero del año 2012. Así es. Para todos. Lo que existe en este impuesto es una calendarización del pago. Por lo tanto, si bien el impuesto es exigible desde el 1 de diciembre, tú lo puedes pagar en febrero si es que tienes la placa 1, en marzo si es que tienes la placa 2, en abril si es que tienes la placa 3 y así.
Muchas personas lo que pensaron es que una vez que la Asamblea derogó el impuesto, ya no tenían que pagar cuando les tocaba pagar el siguiente mes de la derogatoria. Yo creo que no es así. En términos tributarios no funciona así. Y te explico por qué. Porque imaginémonos que el impuesto, como nosotros lo trabajamos en el mes de junio, se derogó. Eso quiere decir que quienes tenían que matricular en el carro en julio, pensaron que en julio ya no les iban a cobrar. Y no es así, en primer lugar, porque estaba pendiente el veto presidencial y estaba, por otra parte, pendiente el criterio de aplicación de la ley. Y es que un impuesto vas a tener que pagarlo. El impuesto, mientras esté vigente y sea legalmente exigible, tienes que pagarlo. Con esto, entonces, en términos prácticos, decimos que la vigencia como tal de la derogatoria rige a partir del próximo año. Sí, porque eso es lo a que partir se de hizo. enero. Exactamente, nuevamente. Como los impuestos se tienen que liquidar anualmente, entrará en vigencia la derogatoria el 1 de enero del año 2020. Y acabamos con ese impuesto. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es lo que tú preguntabas hace unos minutos, que como esto evidentemente significa una disminución de recursos para el Estado central, al presidente de la República se le ocurra mandar una reforma tributaria cambiándole de nombre al impuesto verde y bautizándole de cualquier manera, más o menos por los mismos fines, sustentado en la propiedad de un vehículo. Y eso es parte de los problemas. Tributo. O creando otro tributo. Para poder captar estos ingresos que de alguna manera se pierden con esta derogatoria. Exactamente. Ajá. Ahora, lastimosamente, el tema sobre el cual giró este impuesto era el ambiente. Y por eso te digo, todos estamos de acuerdo en la protección del ambiente. E incluso podemos estar de acuerdo en que nos cobren un valor por el ambiente. Nos hemos acostumbrado tanto que ya nos olvidamos, por ejemplo, que nos cobran, si no me equivoco, son 2 centavos por cada botella plástica o 20 centavos por cada botella plástica que se utiliza. Son 2 centavos. 2 centavos. Bueno, nos hemos acostumbrado a pagar y no pasa absolutamente nada. Cuando tienes una idea de que esas botellas plásticas luego se transforman en alguna otra cosa y las reutilizas o las reformas y las conviertes en algún elemento adicional de plástico. Para este caso específico, en cambio, lo que se sintió es que era un abuso. Y el Estado termina teniendo un problema económico por no utilizar los recursos para los que fueron creados. Para que tengas una idea. En el año 2018, el presupuesto del Ministerio de Ambiente era de 69 millones de dólares. Para el año 2019, el presupuesto del Ministerio del Ambiente baja a 53 millones, a pesar que la recaudación por el impuesto verde sube en un 50%. Por lo tanto, no se sostiene esto de que esa platita se utilizaba para el ambiente. No, no es así. A ver, pero bien la iniciativa de pensar en el bolsillo de los ciudadanos, haber dado paso a esta derogatoria de este denominado impuesto verde, pero en lo de fondo también, si se quiere, en todo el tema medioambiental, si bien corresponde al gobierno generar políticas públicas precisamente que apunten a garantizar una mejora en cuanto al medio ambiente, de nuestra parte, ¿qué propuestas también presentar en ese sentido? Bueno, parte de las cosas que estamos haciendo en otra normativa es poder, por ejemplo, utilizar los recursos que salen de las multas de tráfico para poder convertirlas en adelantos tecnológicos y ambientales en los lugares en donde se levantaron estas multas. Entonces, ahí nosotros presentamos una alternativa que tiene que ver no con la contaminación, sino con la transformación de lo que es una inconducta en la circulación. Transformamos esa inconducta en recursos para que mejore, por ejemplo, el parque automotor público, para que tengas tú más troles, para que tengas ampliaciones de la vía del metro, para que tengas otros tranvías, para que puedas mejorar las condiciones de las veredas, porque a ratos, y esto es una cosa que pasa en todo el país, de los impuestos que se cobran en las ciudades, una gran cantidad de plata va al mantenimiento vial, pero no todas las personas que pagan el impuesto tienen carro. Por lo tanto, es bastante probable que tú le hagas pagar por el mantenimiento de la vía a alguien que no tiene carro. Siempre se puede decir, sí, pero esa persona viajará en bus. Claro, pero tienes que repartir el costo de la utilización de la vía de ese bus por 40, 50 o 200 pasajeros o 1.500 en un día, que es diferente de repartirlo directamente en el usuario de un vehículo. Entonces, la gran transformación que hay que darle al Ecuador
pasa por repensar el urbanismo, las ciudades y el comportamiento. Si es que nosotros logramos hacer eso, puedes entonces ir construyendo una política tributaria para tener ciudades mucho más amigables y de escala urbana. ¿Iríamos hacia ese camino? Hacia allá yo le apunto, yo creo que hacia allá tiene que ir el Ecuador, pero bueno, yo soy uno de 137, veamos qué es lo que se puede hacer. Asambleísta Villamar, gracias por habernos acompañado en este espacio. Hemos dialogado con el asambleísta Fabricio Villamar hoy en Conoce la Ley, aquí en TVL Noticias, a propósito de la derogatoria al denominado impuesto verde, el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Amigos, hasta aquí esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias.